Fui asistente de investigación en el grupo interdisciplinario de mieloma de la Fundación y participé sobre todo en los programas de educación para los pacientes. Estuve ya en el congreso anterior y pues un poco para iniciar esta sección de educación para los pacientes, pues qué mejor manera que explicando qué es el mieloma múltiple y qué deben saber los pacientes y sus familiares como sus cuidadores a la hora de entender un poco cuál es el proceso para que se dé la enfermedad, cómo se manifiesta y un poco las generalidades sobre esta. Vamos a hablar sobre 4 preguntas fundamentales. ¿Cuál es el punto de partida de la enfermedad, su origen y cómo se define? ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad y cómo se manifiesta? Y por último, el pronóstico. Estas vienen siendo usualmente las preguntas más habituales que se hacen los pacientes al momento de enfrentarse con el diagnóstico de esta enfermedad. Intentaremos abordar cada una de estas preguntas para que quede lo más claro posible. Entonces, el punto de partida de la enfermedad viene siendo lo que nosotros conocemos como la médula ósea. Esto es un tejido que está dentro de los huesos más grandes del cuerpo, usualmente huesos largos como el fémur, el húmero, las crestas ilíacas, y su función es producir los componentes que forman finalmente la sangre. Acá vamos a ver en la médula ósea la producción de los glóbulos rojos que nos ayudan a llevar oxígeno a los tejidos, los glóbulos blancos, que son diferentes tipos de células que nos van a proteger contra diferentes microorganismos, como son las bacterias, como son los virus, y por último las plaquetas, que van a ayudar y son fundamentales en los procesos de coagulación y de control de sangrados. Ahora, ¿esto por qué es el punto de partida en el mieloma múltiple? Porque la célula afectada en este cáncer, en esta enfermedad, viene siendo la célula plasmática. Esta hace parte de los glóbulos blancos y es un tipo de célula que se encarga de producir unas proteínas que nosotros conocemos como anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Entonces son unas proteínas muy complejas que lo que van a permitir es identificar y ayudar a destruir diferentes tipos de microorganismos que entren al cuerpo y que nuestro cuerpo va a identificar como estructuras exógenas al cuerpo. Estos anticuerpos o estas proteínas están formadas por cadenas, unas cadenas pesadas y unas cadenas livianas. Y esto va a ser importante porque a la hora de nosotros diagnosticar la enfermedad y hacer el seguimiento de esta, van a ver como pacientes que dentro de los análisis que nosotros pedimos, dentro de las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a ordenar, es frecuente que hagamos medición de cadenas livianas, de cadenas de niveles de inmunoglobulinas y acá finalmente lo que estamos haciendo es midiendo los anticuerpos. Y hay diferentes tipos, como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, entre otras, y esto un poco nos va a poder identificar qué es lo que está pasando dentro de la enfermedad. Pero ya entendiendo un poco estos procesos, podemos definir mejor qué es el mieloma múltiple. Y lo que es un cáncer de las células plasmáticas en las cuales éstas se van a dividir sin ningún control, creando múltiples copias de sí misma, múltiples clones, y estas células plasmáticas anormales van a producir un tipo de anticuerpo en particular. Este anticuerpo es un anticuerpo que no es funcional, es decir, que no funciona como debería ser, y que nosotros vamos a denominar de manera técnica como la proteína monoclonal, que es un poco lo que nosotros vamos a medir al momento del diagnóstico y al seguimiento de la enfermedad. Y entendiendo que es una enfermedad en la que las células plasmáticas se dividen sin control y producen un exceso de anticuerpos, pues vamos a poder entender un poco por qué es que se producen las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Pero antes de empezar a definir cuáles son las principales alteraciones y manifestaciones, es importante conocer qué tan frecuente es esta enfermedad. Es un cáncer relativamente frecuente. ¿Por qué digo relativamente? Porque si vemos los números globales, están solo el 2% de los cánceres a nivel mundial. Sin embargo, dentro de nuestra especialidad, dentro de lo que es la hematología, es el segundo cáncer hematológico más frecuente, 17% del total de cánceres hematológicos, y esto viene siendo una especialidad oncológica, es decir, que vemos predominantemente pacientes oncológicos y que por lo tanto tiene un gran impacto dentro de nuestra especialidad y es importante
dar a conocer sobre esta enfermedad para que los pacientes, sus allegados y la población en general conozca sobre esta. El rango promedio en el que se genera la enfermedad es entre los 64 y 75 años, existiendo claramente variaciones de acuerdo al lugar y al tipo de paciente, y el promedio que estamos manejando a la edad del diagnóstico es alrededor de los 69 años. Y factores de riesgo para presentar la enfermedad son pocos, bien definidos. Dentro de ellos se encuentra la edad avanzada, sobre todo en pacientes mayores de 65 años es más habitual. En pacientes hombres de raza negra, la obesidad es un factor de riesgo importante y un factor de riesgo modificable. Y quizá el más importante es presentar enfermedades relacionadas con las células plasmáticas, como presentó la doctora Romero al inicio, exponiendo lo que era el C4, enfermedades como la gamapatía monoclonal, que es el estado previo al mieloma múltiple, que la idea es avanzar hacia el diagnóstico precoz y la prevención de esta enfermedad. Ahora sí, yéndonos a las manifestaciones y posibles complicaciones de la enfermedad, pues partimos de lo que es la enfermedad. Como ya les he comentado, es la división sin control de las células plasmáticas que produce un exceso de anticuerpos. ¿Y esto por qué va a ser importante? Pues porque esto nos va a explicar cada uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad, partiendo por el más común, que es el dolor en los huesos, el dolor óseo. Y lo que sucede en este caso en particular es que cuando el mieloma, estas células del mieloma, estas células plasmáticas se dividen dentro de la médula ósea, que es donde usualmente se encuentran, interactúan con otras células que están dentro del tejido del hueso, que están involucrados en procesos del metabolismo del hueso, y lo que van a hacer esta interacción es que se acelere un poco el deterioro de los huesos, se vuelvan huesos mucho más frágiles, y por eso una de las principales maneras en las que se diagnostica esta enfermedad y las que presentan los pacientes al momento del diagnóstico es con dolores óseos, con fracturas sin algún antecedente, alguna caída o algún traumatismo, lo que nosotros llamamos una fractura patológica, y es frecuente ver fracturas vertebrales, fracturas a nivel de las costillas, fracturas en la pelvis o en algún otro tipo de hueso. Otro de los síntomas que son muy habituales dentro de los pacientes es lo que es el cansancio, el ahogo y la fatiga, que esto viene a ser secundario principalmente de la anemia, que es una de las principales complicaciones de la enfermedad. Y la anemia se produce, o la anemia es básicamente una disminución de los glóbulos rojos, que son las células que llevan el oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. ¿Y por qué se disminuyen los glóbulos rojos? Pues porque todos los componentes de la sangre se producen en la médula ósea. Si la médula ósea está ocupada principalmente por células plasmáticas anormales, pues la producción de otro tipo de células se va a ver afectada, y por eso es que se genera la anemia. Y como no podemos llevar adecuadamente el oxígeno a los tejidos, pues eso lo que va a producir es la sensación de cansancio, ahogo y fatiga. Adicionalmente tenemos otros síntomas como vienen siendo náuseas, estreñimiento y debilidad muscular. Esto se debe sobre todo a un mecanismo que es por aumento del calcio en la sangre. ¿Y por qué se aumenta el calcio en la sangre? Pues como ya vimos anteriormente, las células del mieloma interactúan con otro tipo de células dentro de la estructura del hueso y hacen que este se deteriore, se comience como a degradar. Y esa degradación ósea lo que hace es que se liberen los depósitos de calcio que hay en el hueso. Este calcio aumenta a nivel de la sangre periférica y produce síntomas. Frecuentemente las náuseas, el estreñimiento y la debilidad muscular, pero también puede dar otros síntomas como puede ser el aletargamiento o un poquito de confusión mental. Es importante tener en cuenta que los pacientes con mieloma múltiple tienen unos riñones particularmente frágiles. Esto se debe fundamentalmente a que el causa en altas cantidades puede hacer depósitos y causar daños a nivel de los riñones, como también ese exceso de anticuerpos que producen las células del mieloma también pueden depositarse y causar daño de los riñones. Adicionalmente, y quizá uno de los síntomas más importantes, principalmente a la hora del diagnóstico de la enfermedad y al inicio de la enfermedad, vienen siendo la fiebre y las infecciones. Como ya les he comentado, los anticuerpos son las proteínas que principalmente nos van a defender frente a diferentes microorganismos exógenos y que van a actuar frente a bacterias, virus y hongos. Sin embargo, cuando hay un exceso de células plasmáticas que producen un exceso de anticuerpos defectuosos, esto va a producir que el cuerpo esté
inmunodeprimido, es decir, que no esté bien preparado para combatir contra cualquier tipo de infección o interacción con algún tipo de bacteria o microorganismo. Las infecciones más frecuentes que suelen presentar los pacientes son las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias. Sin embargo, pues el espectro es bastante amplio y puede ser de diferentes tejidos las infecciones. Y otras complicaciones habituales, la insuficiencia renal, como ya les comenté, por el exceso de calcio y el exceso de anticuerpos, que esto produce que el riñón se deteriore y esto puede contribuir a otros síntomas. Adicionalmente, el depósito de anticuerpos en los nervios periféricos puede dar lo que nosotros conocemos como una neuropatía periférica y alterar un poco la sensibilidad a nivel de las manos y de los pies. Y por último, otra de las complicaciones es una coagulopatía, es decir, una predisposición al sangrado por la interacción que tienen los anticuerpos con los factores que nos ayudan a coagular la sangre en caso de algún tipo de lesión o injuria contra nuestro cuerpo. Con respecto al pronóstico de la enfermedad, pues afortunadamente el mieloma múltiple es una enfermedad que ha tenido un cambio sustancial en los últimos 20 años. Quizá ha habido un antes y un después con el cambio del milenio, con el advenimiento de nuevos tratamientos y nuevas herramientas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad. Y afortunadamente es una de las enfermedades con mayor investigación, tanto dentro del campo de la hematología como dentro del campo de la oncología, lo que nos ha permitido llevar a un desarrollo farmacéutico impresionante dentro de lo que es el área de la oncología, y hoy en día contamos con un arsenal terapéutico muchísimo más amplio del que contábamos hace 20 años, pudiéndole brindar a nuestros pacientes múltiples oportunidades de tratamiento en diferentes estadios de la enfermedad para lograr un adecuado control de la enfermedad que finalmente se manifiesta en lo que es probablemente uno de los aspectos más importantes a la hora no solo de el tratamiento de múltiples, sino de cualquier tipo de enfermedad, que es asegurar que nuestros pacientes tengan la mayor calidad de vida. Y adicionalmente, y supremamente importante en una enfermedad oncológica, el desarrollo farmacéutico ha permitido una mayor supervivencia global y supervivencia libre de progresión de los pacientes, que son los principales indicadores que nosotros evaluamos en las enfermedades oncológicas. Esto se traduce a que nuestros pacientes están viviendo cada vez más años libres de la enfermedad, con menores recaídas y con una mayor calidad de vida, que finalmente es lo que se busca con cualquier enfermedad, con un comportamiento crónico como lo está llegando a presentar los pacientes con mieloma múltiple. A manera de resumen, para que queden los conceptos de esta charla totalmente claros, la médula ósea es el tejido en donde se produce la sangre y acá es donde se dan las células plasmáticas, que son esas células de defensa que producen anticuerpos y nos defienden contra microorganismos. Y el mieloma múltiple finalmente es el cáncer, es la expresión oncológica de las células plasmáticas, en donde va a haber un exceso de estas células que son anormales y producen anticuerpos defectuosos. Y este exceso de células y exceso de anticuerpos finalmente es lo que va a producir todos los síntomas y complicaciones de la enfermedad, que pueden ser variados desde el deterioro de los huesos hasta anemia, aumento de calcio en la sangre, insuficiencia renal como sangrado. Vale la pena recalcar que independientemente de que estos sean alteraciones frecuentes, cada paciente se comporta de manera única y es frecuente que los pacientes presenten varios de estos síntomas, como también es frecuente que los pacientes no presenten ningún síntoma a la hora del diagnóstico. Espero que con esto haya quedado bastante claro lo que es un aspecto general y global de lo que es la enfermedad, y más adelante en el transcurso del simposio pues iremos viendo ya particularidades específicas de la enfermedad. Muchas gracias.